Let me ask you something. Do you know what a lie is? A lie? Yeah. What is it? It's when you don't tell the truth and you do something bad. And what happens when you tell a lie? You get in trouble. En el tranquilo vecindario de Fort Lauderdale, la familia Morrissey vivía una vida aparentemente normal y tranquila. Joe y Kay Morrissey, junto a su hijo Patrick de 5 años, residían en su hogar en 601 Noreste en 75 Terrace. Pero una noche, el 5 de abril de 2010, la tranquilidad se vio interrumpida por un acto de violencia que sacudió los cimientos de su comunidad. Todo empezó cuando Patrick, el pequeño de la familia, se despertó repentinamente al escuchar los gritos de sus padres. Desde la seguridad de su cama, Patrick observaba cómo su hogar se convertía en el escenario de una pesadilla. Ladrones habían interrumpido en su casa, atacando a sus padres y sembrando el caos en su hogar. Patrick, asustado e indefenso, se convirtió en testigo de una tragedia que cambiaría su vida para siempre. La llegada de la policía a la residencia Morrissey marcó el inicio de una investigación que sacaría a la luz los detalles escalofriantes de lo que ocurrió esa fatídica noche. Los vecinos observaban con incredulidad mientras los agentes de policía rodeaban la escena del crimen, tratando de desentrañar el misterio que se cernía sobre la tranquila comunidad. Mientras tanto, la hija de Kay, Christina, recibía una llamada telefónica que la sacudiría hasta lo más profundo de su ser. La voz temblorosa de su madre la urgía a que acudiera a la casa de inmediato. Sin saber qué esperar, Christina se apresuró hacia la residencia Morrissey, solo para encontrarse con un panorama desolador. La escena que se presentó ante sus ojos era una de horror y desesperación. Su madre, cubierta de sangre, se aferraba a ella en busca de consuelo mientras las llamas devoraban su hogar. La realidad de lo que había sucedido comenzaba a hundirse en la mente de Christina, mientras luchaba por comprender la magnitud de la tragedia que había golpeado a su familia. Mientras tanto, la policía se encontraba en medio de una carrera contra el tiempo para encontrar al culpable detrás de este acto atroz. Con la ayuda del joven Patrick como único testigo presencial, los investigadores se adentraron en un laberinto de pistas y sospechas en busca de respuestas. Uno de los primeros sospechosos en ser interrogado fue Randy Thundidor, un hombre que vivía cerca de la residencia Morrissey. Sin embargo, las pruebas no parecían apuntar hacia él como el responsable del crimen. A medida que la investigación avanzaba, las autoridades se veían cada vez más desesperadas por encontrar al verdadero culpable detrás de esta tragedia. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios, Patrick, el valiente niño de 5 años, contaba su versión de los eventos que llevaron a la devastación de su familia. Con cada palabra, el pequeño intentaba ayudar a los investigadores a reconstruir los eventos de esa noche fatídica, en un esfuerzo por encontrar al responsable y llevarlo ante la justicia. A medida que la noche avanzaba, los detectives se encontraban cada vez más frustrados por la falta de pistas sólidas que los llevaran al culpable. Con cada callejón sin salida, la sensación de impotencia crecía entre aquellos que estaban decididos a encontrar respuestas. El caso de la familia Morrissey comenzó a tomar forma cuando las autoridades se vieron enfrentadas a un asesinato sin motivos aparentes ni sospechosos claros. Sin embargo, entre los fragmentos de testimonios y comunicaciones policiales, se vislumbraban pistas intrigantes que parecían apuntar hacia un culpable desconocido. ¿Quién era el responsable de este acto atroz que había cegado la vida del profesor Joe Morrissey? Los primeros indicios apuntaban hacia Randy Thundidor Jr., un joven que, según las autoridades, tenía vínculos con el crimen. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, surgían más interrogantes que respuestas. La falta de pruebas concretas y la ausencia de un motivo claro dejaban a la policía en una encrucijada, incapaz de avanzar en la resolución del caso. Entretanto, la familia Morrissey luchaba por encontrar consuelo en medio del dolor y la confusión. La madre, Kay Morrissey, se aferraba a la memoria de su esposo mientras intentaba proteger a su hijo Patrick de la cruel realidad que los rodeaba. Para él, su padre seguía siendo una figura ausente cuya ausencia se hacía cada vez más palpable con el paso de los días. ¿Quieres saber más secretos ocultos que aún no hemos revelado? Entonces, sigue viendo. Suscríbete ahora, dale like y activa la campana para estar al tanto de todas las actualizaciones. La verdad espera ser descubierta, pero la verdadera sorpresa llegaría cuando un giro inesperado sacudiera los cimientos del caso. Sean Thundidor, el hermano menor de Randy Jr.,
irrumpió en la escena con una revelación que cambiaría el rumbo de la investigación. ¿Podría ser posible que el culpable estuviera más cerca de lo que todos creían? Las sospechas recaían ahora sobre Randy Thunderdor Sr., un hombre que, según su propio hijo, era capaz de cometer el crimen. La tensión alcanzaba su punto álgido cuando las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto y confrontar a Randy Sr. con las acusaciones en su contra. Sin embargo, lo que esperaban sería una confesión clara y contundente se convirtió en un laberinto de engaños y manipulaciones. ¿Qué secretos ocultaba realmente la familia Thunderdor? ¿Cuál era su conexión con el asesinato de Joe Morrissey? A medida que se desentrañaba la verdad detrás del crimen, se revelaban detalles perturbadores sobre la vida de Randy Sr. y su influencia sobre sus hijos. La violencia y el abuso parecían ser moneda corriente en su hogar, dejando cicatrices emocionales que tardarían en sanar. Pero lo que más desconcertaba a las autoridades era la falta de motivos claros que pudieran explicar el asesinato de Joe Morrissey. Entretanto, Patrick Morrissey, el hijo del profesor fallecido, luchaba por encontrar sentido en medio del caos que se cernía sobre su vida. A sus 5 años, ya mostraba signos de trauma y confusión, incapaz de comprender la tragedia que lo había dejado sin padre. Mientras tanto, la policía continuaba su búsqueda de respuestas, decidida a hacer justicia por la vida perdida de Joe Morrissey. Cuando los investigadores registraron el local, más allá de la computadora de la casa de Morrissey, encontraron bridas desechadas en el contenedor de basura, una pista aparentemente insignificante que pronto se convertiría en un eslabón crucial en la cadena de eventos que llevó al asesinato de Joseph Morrissey y al intento de asesinato de su esposa e hijo. Los testimonios recabados en las entrevistas policiales dan voz a la angustia y el terror que vivieron los sobrevivientes. Una madre y su hijo atados, una caja vacía de cuchillo de caza, radios de 2 vías que zumbaban en la oscuridad de la noche. Preguntas sin respuesta flotan en el aire cargado de tensión. ¿Qué quería el asesino? ¿Por qué dejó billetes en moneda extranjera en el cubo de basura? El hallazgo de marcas de quemaduras en el estacionamiento sugiere un intento desesperado por eliminar pruebas incriminatorias. Pero la justicia finalmente alcanza a los responsables. Randy Thunderdor Sr., dueño de la tienda, abre la puerta de su casa a los agentes de policía, quienes llevan consigo una orden de arresto. Su hijo, Randy Jr., también es detenido. El juicio se convierte en un teatro de horror donde se revelan los detalles más íntimos del crimen. El relato desgarrador de Patrick, el hijo sobreviviente, estremece a todos los presentes. Él fue testigo de la pesadilla que consumió a su familia aquella fatídica noche de abril. La narración de Patrick transporta a los oyentes a través de las horas de angustia y terror, mientras escuchaba los pasos fuera de su ventana y los gritos de sus padres. Se esconde bajo las sábanas, sintiendo el frío del miedo que lo paraliza. Pero cuando ve cómo su familia es arrastrada hacia la oscuridad, surge un valiente héroe dispuesto a enfrentar el peligro para salvar a su madre. El veredicto final trae un alivio mezclado con amargura. Randy Jr. confiesa su participación en los crímenes y testifica contra su propio padre, mientras que Randy Sr. es condenado a muerte por sus numerosos delitos. La justicia prevalece, pero las cicatrices emocionales perdurarán para siempre en las vidas de quienes sobrevivieron a la tragedia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del misterio y la intriga. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana para no perderte nuestros próximos videos. Esperamos tus comentarios y sugerencias para seguir creando contenido que te apasione.